Dios es bueno. Uy, qué aguados están. Y eso que llegaron tarde, para que vienen desayunados. ¿Dios es bueno? Siempre, ¿verdad? Saludos a la hermana República de la Estancia, que Dios los bendiga. Vamos a entrar, no sé, pero cuando oran primero que yo por esto, así como que me siento desnudo, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos concedes de meditar en tu palabra, sea tu palabra que sea bien sazonada y con sal y que toque nuestros corazones, que estemos dispuestos a hacer tierra buena, fértil, Padre, para experimentar, Señor, nada más ni nada menos que tu presencia y el poder que en ti habita, Señor, que está en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, sé propicio a nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, le digo el título de nuestra meditación y ponga atención, ¿verdad? Se llama No inventes historias, ¿no? Y permítame ayudarle a pensar para que usted evite a toda costa tomar actitudes que generan malas acciones porque tenemos malas interpretaciones de lo que pretendemos quizás en un momento determinado solucionar, ayudar. Si nos hacemos historias equivocadas, seguramente el resultado de eso va a ser negativo, fatal y nos destruirá. Y quiero comenzar haciendo alguna pregunta para que si usted se dé cuenta que casi el 99.9 de nosotros nos hacemos historias que no son ciertas. El problema es hacerse la historia que no es cierta, ¿verdad? Ese es el problema. Porque queda uno en ridículo, muy en ridículo. Me acuerdo cuando yo trabajaba secularmente, había un muchacho que le decíamos el olímpico, porque él trabajó en la regata, se le dice regata a la rema, el remo, ¿no? Y él se hacía historias tremendas. Él dijo que el presidente en su turno, en ese tiempo, le había dado un pase, déjeme decirle así, un pase donde él podía pasar lo que quisiera del otro lado para acá, y él se creía todo, y pues todos hacíamos burla de él, porque se inventaba historias que no pueden ser ciertas, que él podía llegar a la Casa Blanca y por haber sido olímpico, no ganó nada, pero él podía entrar hasta el fondo y pues ahí nos reíamos porque estábamos ahí barriendo y trapeando todo Chrysler de México, ¿no? Y dices, ¿qué vas a hacer? Nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en usted? Yo sé que todos aquí nos hemos hecho historias que a veces nos arrepentimos de ella. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Si no preguntas y te vas a hacer una historia, entonces no supongas. Porque es tanto como tener el 10º don del inventar, de supongo y siento, cuando no es cierto. Entonces, si no preguntas, si quieres estar enterado de hacer una historia real, no supongas, no supongas. Y si no sabes, no inventes, no inventes. Porque uno fracasa tanto. ¿Sabe que por esta actitud se rompen grandes amistades? ¿Sabe por esta actitud se rompe la relación entre las personas, entre Dios y nosotros? Y yo le voy a mostrar con la escritura personajes que se inventaron historias y fue fatal para ellos. Si bien no pierdes la salvación, entiendo que pierdes amistades, generas divisiones con tus inventando historias, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos manejando y de repente vemos un accidente? ¿Qué piensas? Híjole, yo creo que el de atrás tuvo la culpa. No, yo creo el de adelante. Y vas manejando, no sabes qué pasó. No, este es un tonto. No, y lo empiezas a calificar. Te inventas historias que ni sabes cómo fue. Tú no sabes si se le fueron los frenos, tú no sabes si le dio un ataque, tú no sabes si el que chocó y provocó todo eso le sufrió un infarto, no sabes.
pero vas inventando y lo vas calificando, ¿no es cierto? Y a veces hasta discutes con quién vas, ¿no? O qué pasa por tu mente cuando sabes que un hermano en la fe o un matrimonio en la fe se están divorciando. ¿Qué corre por tu mente? Y eso que son cristianos. Y míralos, viven como perros y gatos. ¿Tú qué sabes? ¿Por qué? El cómo y el para qué. ¿Por qué te haces esa? Y entonces esas historias tan fatales, tan ruines y que no valen la pena porque vas a causar divisiones. Porque imagínate que te estás tú divorciando por una razón justa y te empiezan a inventar y llega a tus oídos. ¿Qué pasa con aquel que lo estás vituperando, le estás levantando un falso que es un pecado? ¿Qué pasa? Pues se prende el árbol más. ¿Y tú qué te metes? Tú ni sabes. Y estás aquí haciendo un juicio malsano, ¿no? Y aunque fuera sano, ¿a ti qué te importa? ¿No? Entonces, inventarse historias. Si no sabes, pregunta, si quieres, y si alguien te quiere decir. Si no sabes, no inventes, no adivines. Que porque se divorció, cuando los hermanos se van de la iglesia y te inventas una historia, no, pues yo sabía que tenía que te ir terminando yéndose porque era más carnal que nada. ¿Tú qué sabes? Si sí o no. Que si era carnal está bien, pero ¿cómo sabes que se fue por carnal? ¿Cómo sabes? No es bueno. Mira, todos los que nos inventamos historias, sin tener, como dicen por ahí, el sartén por el mango, vamos a errar y vamos a ser avergonzados y vamos a pagar el precio de nuestro desvarío. De entrada, aunque nadie lo sepa, Dios lo sabe y no está Dios contento con nuestras historias ficticias. No está contento de ninguna manera, ¿no? Hay gente que se inventa historias, ¿no? Hay alguien que, por ejemplo, me acuerdo hace tiempo que un pastor, me vienen a regañar, ya me inventé una historia, ¿ven? Un pastor no generó incorrectamente, voy a decir, no generó incorrectamente una división en la iglesia, siendo el pastor. Y entonces este pastor hizo lo correcto bíblicamente. Entonces la gente y los que le rodeábamos, no soy santurrón ni mucho menos, yo no me hice ninguna historia, pero se empezaron a hacer historias. ¿Cuándo? Le voy a decir cuándo. Cuando este pastor, yendo por el camino, manejando, chocó y quedó paralítico. Y entonces la gente, fíjese, la gente que lo rodeaba le dijeron, ya ves, por haberse rebelado, por haber dividido la iglesia, o sea, un accidente le pasa a cualquiera, no fue por eso. Pero empezaron a tacharlo y a levantar juicio contra un siervo de Dios, que no era así, no era así. Y quién sabe cuántos se acarrearon problemas espirituales por levantar un falso. No fue así. Y así, levantamos falsos. Recuerdo que hace tiempo una personita está casada y alguien la vio por allí con otra persona y empezó a decir que le andaba poniendo los cuernos. Se hizo una historia de, ¿cómo sabe que era alguien que la estaba acompañado al mercado, a la esquina, a comprar el refresco? Circunstancial. ¿Por qué le levanta esa historia? ¿Qué pasaría si te levantaran a ti esa historia y si la hicieran a él? Te enojas, causa división, problemas, estás levantando falsos, estás generando contiendas. No te inventes historias. Si no sabes, pregunta. Si no sabes, no inventes. No inventes. Nosotros mismos nos inventamos historias. Yo creo que si les digo, levante la mano, el que nunca se haya levantado una historia equivocada, no va a haber uno. Todos nos hemos hecho a veces historias equivocadas. Te haces una historia equivocada, no real, no genuina,
En defensa propia, cuando te peleas con tu cónyuge o tú te haces una idea de tu padre equivocada y te haces una historia que este papá sí, que este... Son historias. Una historia falsa es cuando tú dices, tú siempre, tú nunca. Esa es una historia falsa. Porque ni es siempre ni es nunca. Tú ya me tachaste siempre de... No. Ya dejaste de ser algo, pero aún estás en este momento estás mal, y no me estoy inventando la historia. Estás mal. No te hagas la historia de que te taché de siempre. Eso ya pasó. Porque ayer, antes de antier, hace 6 meses, no te había dicho nada, hasta ahorita. Y no te estoy cobrando las demás, te estoy ayudando para que cambies. No te hagas historias. Que en ese momento dañas no solamente la comunicación, sino te dañas a ti mismo. Te dañas a ti mismo. No lo hagas. Dios nos ha enseñado, y te voy a mostrar con la Escritura, que no lo debemos hacer. Porque eso es un pecado. ¿Estás aquí conmigo? ¿Sí? Entonces, si no sabes, no inventes. Si no sabes, pregunta. Hermano, ¿por qué se fue? Pues por esto, por aquello, sí se vale decir. Si no sé, pues no sé. Hay gente que se inventa esta historia. En esta iglesia no hay amor. Entonces, si no lo hay amor, y tú sí tienes el amor porque te vas, contamínanos, por favor. Contágianos de ese amor que tú tienes, porque no hay amor aquí. Pero si tú te das cuenta, entonces quédate para que nos contagies, no. El que no tiene amor, a lo mejor es otro. Es malo hacerse historias. Muchos divorcios nacen de hacerse historias equivocadas, inventando historias. Los hijos se inventan historias. Cuando el papá y la mamá no es como él quiere que sea, no es al revés, que ellos deben de ser como el papá y la mamá quieren siempre y cuando no estén en la justicia. Se inventan una historia, pero ya nomás que tenga 18 años me largo. Ajá, sí, cómo no. ¿Está aquí conmigo? Entonces, pasan cosas a veces, accidentes, eso se lo merecía, porque X, Y o Z, eso para que se le quite, te inventas historias. Y yo nomás quiero decirte, cuando eres injusto inventándote historias que no son ciertas, es el boomerang, es como un boomerang. El que hace juicio sin justicia, se regresa a él. Eso lo dice la Escritura, no yo. Juicio sin misericordia, te lo voy a decir, para que veas qué dice la Biblia. Juicio sin misericordia se llevará a cabo en aquel que hace juicio sin misericordia. Eso dice la Escritura, no yo, eso dice Dios, no yo. ¿Está aquí conmigo? Sí, porque no lo oigo ni respirar, ¿no? Entonces, no saque conclusiones de lo que no sabe, pregunte. No saque conclusiones. De verdad. Si tú ves a un hermano llegar con un carro nuevo, pregúntale. Yo le pregunto a ¿dónde sacas para tanto como de estar? Y entonces él me da razón, entonces ya no me hago una historia. ¿Ya me explicó? No me hago historias. ¿No? A veces nos hacemos historias. No, es que este pastor se queda con mis diezmos. Les voy a decir algo para que no se hagan historias. Ya, sí es cierto. Sí es cierto. Pero donde estás tú sentado no es de tus ofrendas. El piso que no son de tu... Porque piensa si has ofrendado. Piensa siquiera que has dado a Dios lo que es de Dios. No, entonces no te hagas historias falsas. ¿Por qué? Porque te dañas. Porque te dañas. Aparte de que estás hablando de un supuesto llamado pastor, ¿no? ¿Estás aquí conmigo? Sí. Historias que dañan porque no son reales. Y si un día te haces una historia habiendo recolectado
recolectado, ¿no? Todos los elementos, que sea justicia, que sea justo. Porque puedes tener todos los elementos y hacer un mal juicio, usando una actitud y unas palabras que no van con la vida de un cristiano, que no van con la vida de un creyente. Entonces, ponga atención, porque voy a tomar un texto bíblico para que apoyemos todo esto que estoy diciendo en el nombre de Jesús, que no nace en mi ronco pecho, sino nace del corazón de Dios, y podamos tomar 2, 3 pasajes bíblicos donde hablan de hombres, voy a decir así, de alto rango, espiritualmente hablando, que una vez se hicieron una historia falsa y hubo consecuencias en sus vidas. Vamos a leer 1 Corintios 4, verso 5. Antes de leerlo quiero decirle algo. Mire, ¿sabe cuándo es una historia falsa? Cuando usted quiere que otra persona sea como usted quiere. Escuche lo que le dije. Esa es una historia falsa. El querer que otro sea como yo quiero. Yo quiero que el otro sea como Dios quiere, pero no como yo quiero. Eso es diferente. ¿Escuchó? Cuando yo quiero que el otro quiera lo que yo quiero y que piense como yo pienso. Yo no puedo decir, mi mujer nunca entiende porque los colores que a ella le gustan no me gustan a mí. No, ella no puede pensar como yo, ni ella pensará que a mí me gusta vestirme de color rosita muy llamativo. No, pues no. Esas cosas no son así. Es un pecado querer que yo otro quiera, me hago. Es que esta debería de, o este debería, o aquel ¿debería qué? Si no es algo establecido, porque te lo voy a leer, por Dios, tiene su libre albedrío mientras no sea pecado. Amor. Dios es tan vasto, sale sobrando que lo diga, que inventó miles de colores que a lo mejor ni conocemos. Hizo el mundo, ¿cómo puedo decir? Bueno, de muchos colores, de muchos gustos. Hay carros que alguien trae y uno dice, yo ni siquiera me lo hubiera comprado, pues por eso no es tuyo, es de aquel. No te hagas la historia. ¡Ay, qué gusto tiene aquel! ¿Quieres que tenga el tuyo? ¿Por qué? Es que debería de ser. ¿Dónde dice eso? Mi paladar no es el tuyo y el tuyo no es el mío. Me estoy explicando lo que quiero dar a entender. No te hagas historias que te dividan. No lo hagas. Fíjate lo que dice 1 Corintios 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Cuidado con que tú me digas, es que yo tenía buena intención y en verdad no la tenías. Dios va a ver, te vas a ver con Él. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hacerse una historia falsa es pensar más de lo que es. ¿Me estoy explicando? Es pensar más de lo que es. Así como no debemos pensar más de lo que está escrito. Aquí dice esto. ¿Qué? Aquí dice esto. Así es. No pienses más. No hay caminos para cortarlo. Así es, así es. Si Dios dice que los rateros no van a entrar al reino de los cielos, aunque haya robado por necesidad, no va a entrar al reino de los cielos. Punto.
Eso lo dice Proverbios, leemos la Biblia. Y si el mundo dice que una cana al año no hace daño, la Biblia dice lo contrario, porque David tuvo una cana al año y hay que verlo. No te hagas historias que no apoya la palabra de Dios. Y cuando no te puedas dar cuenta de lo que Dios no está diciendo, mira, el matrimonio de Juanito y de Antonia están mal por esto, sí, ya puedo pensar con justicia. No, aquí no lo dice. Pero Dios me dice, no hagas juicio si no sabes. ¿No? Yo no puedo, tengo 53 años de casados, ¿verdad que sí? Yo dije, y si me equivoco me va a apedrear. Ya me hice una historia. Por cierto, no se hagan mujeres historias. Los hombres las queremos. Si no nos acordamos de algo, es que pues no somos así, no se hagan historias. Si se acordó después de un día, qué bueno, no se hagan historias. Tampoco los hombres. Entonces, seguimos leyendo. Dice, no aprendan a no pensar, a pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Para ustedes no está claro esto. Que no se hagan historias de lo que no es. Porque podemos causar problemas entre nosotros. No debemos hacer eso. Mira, no debes aprender a prestar oído como una realidad a todo, porque te vas a hacer una historia falsa. Tienes que aprender a discernir todo lo que oyes. Y si alguien viene contigo, yo te digo así, si alguien viene conmigo con un chisme, yo le digo, tú eres testigo de lo que estás diciendo. No, a mí me contaron, pues arrepiéntete. Porque eso de inventarse historias falsas, si ya de por sí, a veces la historia es real y ya ven que no nos gusta echarle más salsa a los tacos para hacerlo más dramático. Si viene alguien a ti tratando de decirte algo, oye, no vengas conmigo, yo no lo voy a resolver. Ve con la persona afectada. Y tú no empiezas a hacerte historias que no sabes. Y si no sabes, pregunta. Pregunta, no adivines. Porque generamos conflictos. Y si tienes, como dicen por ahí, las cartas en la mano y vas a resolverlo, es con la persona adecuada, con la persona debida y con la actitud debida. No más, no menos, lo demás no. Cuando son rumores, un rumor es algo que tal vez pudiera ser lo más cercano a no es cierto. Si es un rumor, investiga si es verdad, para que no, mira, en la Guerra Fría, cuando estaba la guerra, todo el mundo decía que el mundo se acababa, que esto, que la guerra y que el otro, y yo decía, pues si la Biblia dice que para que se acabe esto, debe pasar esto, entonces se subían al metro y la gente se amedrentaba en vez de exhortarla para que cambie la actitud, lo que ustedes quieran y manden. ¿No? Entonces dice, no, son rumores. Dios no dice eso. Investiga qué va a pasar, para que no te asustes, para que no inventes y para que vivas en paz con Dios y contigo mismo. Y si algo va a pasar y no está a nuestro alcance, va a pasar o no a nuestro alcance, porque Dios tiene ya establecidas muchas cosas. Igual de las tradiciones. Tú no te dejes envolver por ellas. ¿Qué hice con la pluma? ¿Quién se la llevó? Aquí está, ya estoy haciendo una historia. Entonces, no te dejes engañar. El hecho de que la mayoría esté de acuerdo con una cosa no lo hace verdad. ¿Escuchaste lo que te dije?
No porque la mayoría está diciendo una cosa, es verdad. Y sobre todo cuando nace del corazón de Dios. No, pues que lo dijo fulanito, y que lo diga fulanito. Se hizo una historia que no es real. Y no lo voy a creer. Si usted estudia un poco la historia, se va a dar cuenta que muchos eruditos, mucha gente ha acabado con el mundo desde hace, en 1942, decían los testigos de Jehová, ¿sí? Que se iba a acabar el mundo. Vendieron sus pertenencias y bla, bla, bla. Aquí estamos, mire. ¿Sí? Se hacen historias. Son como dice la palabra de Dios, mucha gente ni sabe, son como, así dice la palabra, no soy yo, como burros que ni entienden, ni saben e inventan. ¿Está aquí conmigo? Sí. Entonces, voy a entrar a la historia, no te hagas historias, y voy a contárselas, más bien dicho, verás. Usted puede verla, les doy la cita y usted la puede ver en su casa, pero por causa del tiempo, el calor y todas esas cosas se las narro. En Hechos 7, el verso 23 dice, está hablando, la palabra está hablando de la vida de Moisés. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ¿quién? Moisés, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. ¿Quiénes ellos? El pueblo de Israel. Moisés tenía claro que Dios lo iba a usar para liberar al pueblo, pero el pueblo no lo sabía. Pero él sí. Y él sí hizo la historia de que el pueblo lo sabía cuando no lo sabía. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Pensamos que fulano de tal sabe lo que no sabe. Y luego haces un juicio de lo que no sabe. Y haces una cosa. Yo pensé que tú sabías que yo... No pienses por mí. No es así. ¿Y qué hizo Moisés? Arruinó el plan A de Dios. ¿Por qué lo arruinó? Porque él era el que iba a ocupar el trono de Egipto. Él era el llamado hijo de la hija de Faraón. Faraón no tenía otro más que a Moisés para usar el trono. Y de esa manera Dios iba a liberar al pueblo. Pero Moisés hizo lo contrario. Él quiso tomar armas de sí mismo, haciéndose una historia. Y él pensaba que sabían, y los que no sabían le dijeron, cuando él los vio peleando a ellos, a los hermanos en la fe, a los israelitas, salió, ya había pasado la muerte, salió y dijo, hermanos, no está bien que peleemos entre nosotros, somos hermanos. Y entonces se voltearon, ¿y a ti quién te ha puesto como juez entre nosotros? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Y al oír esto, Moisés salió huyendo. ¿Por qué? Llegó al oído de Faraón y Faraón lo iba a matar. Fíjese cómo el pueblo le dijo, hay que leer, ¿quién te ha puesto como juez? Sin embargo, él estaba puesto como juez de parte de Dios. Y él tuvo que salir y andar muchos años en el desierto. Y Dios lo preparó de otra manera para que aprendiera. Había que esperar que muriera el primer faraón, el que lo andaba persiguiendo. Vivió una vida perseguida, porque se hizo una historia. ¿Cuántos no nos hemos hecho una historia? De cosas a veces tan, más bien dicho, insignificantes, ¿no? O sea, después de, no es así, pero voy a decirlo. Después de tantos años que tengo de casado, mi mujer debería de saber que yo así asado. ¿Y qué si no lo sabe? Ya me hice una historia y el día que no lo haga, yo le voy a reclamar. ¿Y qué si ella lo ha oído y no lo ha aprendido y no lo sabe? ¿Qué debo hacer? Decirle otra vez. Punto.
Pero si me hago esa historia y no lo digo, me empiezo a enervar y enojar. No lo hagas. Dije, no lo hagas. No lo hagas. Porque aún te voy a decir una cosa. Aún sabiéndolo y no lo haces, no te hagas historias. Como esta no entiende o este no entiende, este no aprende o esta no aprende. No te lo hagas. Te voy a enseñar al final lo que debes de hacer según Dios. Esto es para cristianos, ¿eh? Esto no es para los que son inconversos, no. ¿Cuándo has visto a un manzano dar ciruelas? Pues no. Uno que no es cristiano no puede dar este fruto, no puede, aunque quiera. Si los cristianos pujamos para darlo, ¿o no? Nada más 3, los demás no pujan. ¿Está aquí? Entonces, vea, él se hizo una historia, ¿sí? Y luego, ¿quién no conoce la historia de Elías? Él también se hizo una historia equivocada y tuvo que andar con temores, con miedos. Un hombre que había experimentado la presencia de Dios, el poder de Dios. Un hombre que oró para que no lloviera durante mucho tiempo y fue oído por el gran yo soy y no llovió y vio la gloria de Dios. Y él nunca padeció de sed, nunca padeció de hambre, porque el Eterno le mandaba cuervos para que le dieran de comer y él tomaba agua del río que fluía. Yo a veces digo, ¿y por qué la nación? No me voy a inventar una historia, ¿verdad? Pero ¿por qué la nación, si corría ese río, por qué tenían sed y si ahí estaba el río? No lo sé. Dios lo sabe. Pero él, por haber hecho lo que Dios dijo, no tenía hambre ni sed. Y qué bien, qué padre. Pero después, cuando llegó el tiempo de que Dios habló a Elías y llamaron a los sacerdotes de Baal y se hizo un reto ahí de una ofrenda. Usted sabe bien la historia, ahí está en Primera de Reyes, no lo vamos a leer porque si no, no nos da tiempo. Está en Primera de Reyes en el capítulo 7, no, en el capítulo 19, vemos cómo Elías se siente Juan Camaney y pone la ofrenda. Aquellos hicieron su ofrenda, se rasgaron y nada le contestaba porque Baal no es Dios, pero él pone la ofrenda, hace un hoyo, échenle agua, 7 veces echa agua, pone la ofrenda y levanta sus manos, ora a Dios y desciende el fuego y consume hasta las piedras. Y lo vio Elías. ¿Está aquí? ¿No se duerma? Porque se va a hacer historias equivocadas si se duerme, ¿eh? Y entonces llegó el momento en que una mujer le dijo, te voy a matar. Y entonces salió como tú, manzano, no es cierto. Salió corriendo, huyendo después de haber visto toda esa gloria de Dios. Salió corriendo y se empezó a hacer historias. Pensó él que estaba solo. Fue y se metió en un enebro, ahí se ha escondido, en un árbol, ahí se quedó dormido, cansado del camino. Se le apareció un ángel del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y le dio una torta para que comiera y cobrara fuerza. No sé cuánto tiempo no había comido el tío. Cobró fuerza y siguió caminando y llegó a una cueva y se metió y se escondió. Y vuelve el Señor, ¿qué haces aquí? Y es que él se había hecho una historia. Dijo, Señor, es que ya nomás quedo yo de tus siervos, nada más yo, ya todo, no existe nadie. Él pensaba que era el único. Se hizo una historia equivocada. Y le dice al Señor, ¿qué tienes, Elías? Aún tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y piense en el territorio, en los 7,000, era mucha gente. Sal, Elías. Y es que a veces también nosotros nos hacemos historias cuando no vemos cosas así que trasciendan muy
muy arriba de lo natural, queremos siempre cosas sobrenaturales. Cuando Dios está con nosotros, sale Elías de la cueva y entonces pasa un viento recio y ahí no estaba Dios. Truenos, no estaba Dios. Fuego, no estaba Dios. Y Elías lo buscaba en eso, porque venía acostumbrado de esas cosas. Imagínense que después de que para que lloviera, el hombre fue y oró y le dijo a su siervo: ve a ver si va a llover. Y fue y regresó y él seguía orando y le dice: no hay nada. Y siguió orando, persistiendo. Entienda, hay que insistir. Aquellos que no creen en la oración, hay que insistir, aunque para que la gloria de Dios se manifieste. Y luego fue y le dice: allá se ve a lo lejos una nube como el tamaño del puño de un hombre. Dice: córrele, porque ahí viene. Y órale, se soltó el aguacerazo. ¿No? Y luego este hombre ahí, pensando equivocadamente, pues que no tuvo experiencias con Dios. Y entonces, después de que pasan esas cosas que le dije, fuego, aire, lluvia, lo que sea, dice que Dios estaba en un silbido apacible. Ahí estaba Dios. Porque Dios está en el fuego, en la lluvia, en el sol, en la sombra y en lo apacible. Dios está siempre. Pero él tuvieron que decirle: sal, ve y en el camino te vas a encontrar un hombre llamado Eliseo. ¿Sabe qué hizo? Se quitó la capa y se la tuvo que pasar su ministerio a un hombre llamado Eliseo. Dios no condenó a Eliseo, porque Eliseo fue traspuesto. Digo, perdona, Elías, gracias. ¿No ven que si es mi pareja? Es carne de mi carne. Entonces, se llevó a Elías, no lo condenó, pero él perdió la oportunidad, porque se hizo una historia equivocada. Perdió de vista al Creador de todas las cosas, como algunas veces nosotros lo perdemos. No te hagas historias que no funcionan. Hablemos de otro, por último, ¿les parece bien? Hablemos de Saúl. Pero puedo hablar de David, que David se hizo una historia que voy a hablar de David. David se hizo una historia para ocultar su pecado, a toda costa, se hizo una historia. Que empezó con decir: voy a matar a Urías. Se hizo esa historia. Y así nadie lo va a saber, pero lo sabe Dios. Y así nadie lo va a saber. Y entonces trae a Urías y lo emborracha, lo pone como placa de tráiler hasta atrás y lo manda a su casa. ¿Para qué? Duerma con su mujer. Pero aquel hombre era más justo que David y no durmió con su esposa. Dijo: David, ¿cómo no funcionó mi historia? ¿Por qué no te acostaste con tu mujer? Dice: porque ¿cómo haría yo eso si mis hermanos están en el frente de batalla? Me falló. Se hizo una historia fallida. Y luego llama a su jefe de la guerra, le dice: llévate a Urías y lo pones se hizo otra historia con tal de ocultar su pecado. Usted no se haga historias para ocultar su pecado, mejor confiéselo a Dios, arrepiéntase, apártese y vuélvase a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Porque usted puede esconder lo que quiera delante de Dios, hacerse historias que lo autojustifiquen, pero Dios no lo justifica, le van a cobrar. Ponlo en la batalla hasta adelante, para pronto, que lo maten y el otro cómplice de ¿no? Porque sabía del pecado de su jefe. Lo mataron. Sin embargo, él no tuvo descanso, hizo muchas historias. Él es el que escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi verdor se convirtió en sequedad. De Dios, tus historias que te inventas para no hacer lo que Dios dice, no cuentan. Hasta que un día llegó Naamán y tuvo que confrontarlo. Lo que quiero decir, tu historia
si es falsa y no es justa, y te voy a decir cómo debe ser. Nadie te justifica. Y por último vemos a Saúl, que usted sabe que él se inventó muchas historias, según para agradar a Dios, pero como Dios conoce el pensamiento y el corazón de cada uno, sabía que no era con ese propósito. Y entonces Saúl salió a la guerra, y en la guerra lo hirieron. Y entonces Saúl le dijo a su escudero: me voy a poner sobre mi espada y échate encima y mátame para que no vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Y el escudero dijo: Dios me libre, ¿yo cómo voy a tocar al ungido de Dios? Yo no te obedezco en eso. Entonces Saúl solo se inclinó y se encajó la espada, y así hizo el escudero. Y luego, uno que estaba ahí, una Marcelita, vio esa escena, y como sabía que David y Saúl no compaginaban, no por culpa de David. David no era enemigo de Saúl, Saúl era el enemigo, tenía como enemigo a David, pero no así David. David honraba el ministerio de Saúl. Y llega corriendo, se hizo una historia, y llega corriendo, y dice: rey, escapé de la batalla. ¿Y qué? ¿Y qué de mi siervo Saúl? Pues nada, que lo hirieron, y luego se recargó en su espada y me dijo: échate encima de mí para que muera y no me vengan a matar estos incircuncisos. Y pensaba en su historia que se hizo, que el rey le iba a decir: muy bien, póngale un pedazo de mi corona a porque mató a mi enemigo, a quien me procuró. Le dijo: fíjense su historia que se hizo este tío. Y la recompensa fue la muerte, porque le dijo: ¿cómo? ¿No tuviste temor de matar a Saúl? Al ungido de Dios, al rey, ¿no tuviste temor? Ven, llamó a su escudero, mátalo, por hacerse una historia fuera de la voluntad de Dios, fuera de la verdad. ¿Está aquí conmigo? Y así podíamos ver algunas historias más, pero aquí le vamos a parar. María y Aarón también se hicieron una historia. Mire, María y Aarón se hicieron la historia y dijeron: pues Moisés, ¿quién se cree? ¿A poco cree que Dios nada más habla a través de él? Es como si aquí yo pensara que Dios nada más habla a través de mí, cuando no es cierto, porque ustedes son su cuerpo. Pero a ustedes les habla de una manera y a mí de otra. Son diferentes cosas. Pues para que sepa que nosotros también, Dios nos habla, le vamos a hacer guerra. Se hicieron una historia equivocada y fueron y le reclamaron a Moisés algo que no era cierto. Y Dios los castigó, en este caso nada más a la mujer, con lepra. Y al otro no le puso la lepra, porque Moisés le dijo: no, Señor, para, no, para. Y nada más la mujer se fue. Ya no me acuerdo del tiempo, si 15 o 40 días, ¿qué importa? Pero hacerse una historia injusta, fuera de la realidad. Si no sabe, pregunta. No invente nada. No peque contra Dios, no peque contra el otro, no peque contra usted mismo. ¿Sabe cuánta gente se ha apartado del camino porque se inventaron historias? Historias equivocadas. Si no saben lo que es la iglesia, no invente. La iglesia es un grupo de personas caminando hacia la restauración. Unos más chicos, otros más grandes. Y somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Levante la mano el que ya nunca peca. Entonces somos gente restaurada por el nombre de Cristo. Unos más, otros menos. Y puede que el pastor pueda cometer el pecado más insignificante o el más grave. También está hecho de carne y hueso. No lo justifica, pero él tiene que pagar su pecado delante de Dios. Igual que los demás. Y si los demás merecen restauración, también, si alguien se arrepiente
y confiesa su pecado y se vuelve a Dios como si nada. ¿Está aquí conmigo? No invente historias, no las invente. Matrimonios, no se inventen historias, no se las inventen. Voy a terminar porque hay mucho de quién hablar, pero vamos a terminar aquí. Salmo 139, 23, 24. Madres, no defiendan a sus hijos en la injusticia, sea hombre o sea mujer. Voy a repetirlo. Madres, no defiendan a sus hijos. Le voy a decir una cosa. Yo tengo 3 nueras, que no eran, pero fueron. Yo no voy a defender a mi hijo injustamente, porque los cristianos estamos por la verdad. Y si mis hijos son culpables, los haré responsables. Y si es ella, la haré responsable. Pero madres, si tú eres injusto con tu nuera o con tu yerno, estás mal delante de Dios. Te inventas historias que no funcionan. ¿Estás conmigo? Vale, dice el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por camino eterno. Si voy a hacerme una historia, Dios, examíname. Examíname si en esta historia hay camino de perversidad. Si lo hay, encamíname. Encamíname por el camino eterno. ¿Me expliqué? Ve, Señor. Ve si lo que estoy diciendo es justo delante de ti. A mí me parece justo, pero a ti. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón de pecar, haciéndote historias malas. Ahora, cuando te hagas una historia, ve si reúne estos requisitos para que sea válida delante de Dios. En Filipenses 4:8 dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Cuando me estoy haciendo la historia, ¿es verdadero? ¿Es verdad lo que sé? ¿Es verdad? Sí. Todo lo que ¿es honesto lo que estás pensando en esa historia? Todo lo justo, ve cómo Dios nos encierra. Verdadero, honesto, justo. No debe haber en la historia algo injusto, algo que no sea verdad. No le eche crema a sus tacos. ¿Sí? Honesto, que todo sea puro, con un espíritu de humildad, de saber que no estamos, puro quiere decir que no está adulterado, es puro. Todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Para hacerte una historia, si hay algo digno de alabanza, si algo que sea justo, honesto, en esto pensad. ¿Sí? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Cuando te hagas historias, Dios conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hombres y mujeres, niños, jóvenes, todo mundo. Nadie diga, ya no puedo, a menos que no sea cristiano. Ya me cansé. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cegarás si no desmayas. A Dios no le vengamos con cuentos, con historias creadas, fantasiosas. No, señores. Y saldremos librados y bendecidos y fortalecidos en el nombre de Jesús.
Amén. Dios es bueno. Dios es bueno siempre. ¿Habéis entendido? ¿Seguirán haciendo historias de lo que no saben? Y si no saben, pregunten, pero que no sea por chismosos, sino porque quiere hacer algo bueno. Amén. Vale, incline su rostro. Vamos a orar a Dios. Señor, cada uno de nosotros sabemos qué historia estamos inventando para no cumplir a veces con tu palabra, o para no cumplir con nuestros deberes como ciudadanos, como padres, como madres, como hijos. Inventamos historias. Perdónanos si queremos restaurar esta área de nuestra vida. Ponemos delante de ti nuestros pensamientos para que nos ayudes. Y cuando veas que estemos inventando una historia que salga de los parámetros que tú nos has enseñado en esta mañana, podamos recapacitar y frenar la locura de nuestro pensamiento. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.